No tengas miedo a fallar, ten miedo de no intentarlo. Hoy estará con nosotros la doctora María Rojas Estapé con un nuevo consejo de vida. Hay dos tipos de conceptos en esto, que es el trastorno obsesivo y el trastorno obsesivo compulsivo. El trastorno obsesivo consiste en ideas rumiantes en la mente que le dan vueltas a ciertos temas y que no te permiten salir de un círculo vicioso de pensamientos, tengo que hacer esto, lo tengo que hacer de esta manera y tiene que ser así, etcétera, o excesiva rigidez a la hora de pensar o creer en ciertos temas. O las cosas son de una cierta manera o uno sufre. El trastorno obsesivo compulsivo es más grave, porque ahí ya pasas a que ese pensamiento necesita tener una acción para que yo me sienta aliviado. Es decir, yo estoy pensando y obsesionado por la limpieza, pero tengo que hacer algo al respecto, porque si no lo hago, me genera un enorme malestar. Yo recuerdo un mail de una de mis pacientes con TOC, que es una paciente que nos llevamos muy bien y hemos trabajado, llevamos 5 años porque es un trastorno que hace sufrir mucho a las personas que lo padecen, que me escribió y me dijo, ay Marian, que voy a recaer, porque todo lo que llevo luchando 5 años se desvanece en unos meses con las pautas. ¿Por qué? Porque lo más frecuente en el TOC, o sea, lo más frecuente del trastorno obsesivo compulsivo es lavarse las manos compulsivamente o constantemente. Es decir, luego va a haber, ahora te describiré otros síntomas, pero el más frecuente y el primero del TOC es lavarse las manos. Nosotros cuando queremos tantear a alguien o a un paciente como es, lo primero que le preguntas es ¿cuántas veces te lavas las manos al día? Entonces, claro, como me decía esta paciente, me decía, claro, María, es que ahora me han dado motivos para fomentar mi TOC. Todas las personas que tenían este trastorno o síntomas de este trastorno, es decir, que lo tenían un poco latente, que no es excesivamente fuerte, pero tienen sus pequeñas manías, sus pequeños rituales de limpieza, de orden, de organización, etcétera. Esto lo ha fomentado. Tú en general eres muy organizado con tus planes de fines de semana y entonces ahora encima te dicen que a las 11 en punto tienes que estar en casa. Es gente que ya o no sale o desde las 10:30 te está diciendo vámonos, vámonos, porque tiene un sufrimiento extremo a no cumplir la norma. Y en el TOC hay diferentes tipos de TOC, es decir, no todos son relacionados con la limpieza. Es verdad que es el más frecuente, el de la contaminación, pero también existen otros tipos que te voy a contar para que alguno ya se siente identificado, ¿no? Existe el temor, por ejemplo, a ser heridos. Entonces estas personas pues buscan evitar a cualquier costo algo que les ocurra, un accidente o cualquier daño físico. Entonces a veces se alejan de los amigos y conocidos por miedo a salir y que les pase algo, ¿no? Es un miedo patológico a que te pase algo malo constantemente, ¿no? Entonces hay un gran componente de miedo. En la gente obsesiva hay un síntoma que nadie lo suele compartir porque es muy angustioso y te da vergüenza contarlo, que es lo que se denominan las fobias de impulsión, que es, por ejemplo, estar mirando por un balcón y tener la sensación de que te vas a tirar, pero no te quieres tirar, jamás lo harías, pero tu mente de repente te dice, ¿y si te tiras? O de repente estás en el metro, estás en el andén y de repente tu cabeza te dice, ¿y si te tiras? O vas en el coche y dices, ¿y si abres la puerta y ves un cuchillo? ¿Y si me corto? ¿Y si tienes un bebé en brazos? ¿Y si lo tiro al suelo? En ningún momento lo harías porque por tu forma de ser obsesiva, el obsesivo es muy rumiante y hasta que... ¿Qué nos quita la energía? Rasgos obsesivos, de repente les digo, ¿y no te ha pasado nunca? Y no sabes la cantidad de veces que la persona me levanta la mirada, me mira y me dice, pues nunca pensé que no sabía por qué me pasaba esto, ¿no? Es decir, es muy propio de las personalidades obsesivas, el miedo a hacer daño a alguien o a uno mismo, que nunca lo harías, porque no eres lo contrario a un impulsivo, pero que tu mente te hace ese pensamiento impulsivo, por eso se llaman fobias de impulsión, que te hace sufrir. Esto con medicación y tratamiento desaparece de forma fácil, pero mucha gente no se atreve a contarlo porque es una cosa que te genera muchísima vulnerabilidad y debilidad. Los trastornos obsesivos, sea por miedo a enfermarse, la hipocondría, sea por miedo a contagiarse, a contaminarse, que son los más frecuentes, esta gente sufre muchísima ansiedad. Lo más característico es la ansiedad que generan constantemente y palían esta ansiedad con la compulsión, que es lo que decíamos de la diferencia entre el trastorno obsesivo y el trastorno obsesivo compulsivo. Es decir, yo recuerdo una paciente con TOC que iba con casco de moto por la calle, por el pánico a contagiarse. Es decir, ella que tiene un TOC, pero que se le ha disparado con la pandemia, ahora ya conseguimos que cuando viene a verme a consulta venga solamente con 2 mascarillas, pero yo tengo mucha gente que viene, yo desinfecto mi consulta cada vez que se va un paciente, abro las ventanas, etcétera,
pero yo he visto mucha gente que lo desinfecta todo, que se pone un trapito para sentarse en la silla. Es decir, lo normal es que yo tenga todo ordenado por colores, de grande a pequeño, y si me lo desordenas, esto me genere un enorme sufrimiento. La diferencia del trastorno obsesivo es que necesitas todo en orden, por colores, por etiquetas. Me acuerdo en la universidad que nos explicaron un día lo que era el TOC. Estaba yo en la biblioteca, nos había dado ejemplos el psiquiatra que nos había dado la clase, y de repente en la biblioteca me fijé que había 3 o 4 estudiando que tenían todos los bolis, los estabilo, estos para subrayadores por colores, por tal, todo por grande a pequeño, ¿no? Y entonces pensé, pues debe tener esto que dice el profesor, ¿no? Uh-huh. Entonces el TOC está relacionado con el orden, la organización, la limpieza, los rituales, pero el miedo a la enfermedad y la hipocondría es un tema que hace sufrir muchísimo. El miedo a enfermarse, que es parte del TOC, esa hipocondría, ese miedo constante a tener algo, a ir al hospital constantemente a ver si tienes alguna enfermedad, esto está generando mucha angustia. Hay mucha gente que el miedo es tan fuerte, es decir, tú a la persona le dices, pero no tiene sentido, porque esas compulsiones pueden ser contar hasta 10, o necesitar ir por la calle y hacer 3 veces seguro que alguno ha visto la película de Mejor Imposible de Jack Nicholson, es que buenísima. Es un peliculón. Pues saltando por la calle para ir de casilla en casilla por el... suelo. Efectivamente, pero esto, si no lo hace, claro, tú desde fuera dices, pero este chico, este señor, ¿qué demonios le pasa? Pero la realidad es que si él no lo hace, la angustia de la obsesión es fortísima y la compulsión alivia ese estado. Es decir, el limpiarte, o sea, uno está en casa con este TOC, está en casa y dice, acabo de tocar algo que no sé si está desinfectado. Y no puede quitar su pensamiento de eso y solo se relaja si se levanta del sofá y se va a lavar las manos. Entonces, la compulsión es la que alivia. Y a veces esas compulsiones se te van de las manos y acaban siendo rituales completamente surrealistas. Tener que decir 20 veces esta palabra, contar los números de 2 en 2, repetir, sí. Hacer como un movimiento. Yo tengo un paciente con TOC que cada vez que se limpia con el gel hidroalcohólico hace un giro de cabeza, saca la lengua y hace una especie de cosa que yo he intentado que no lo haga. Pero claro, se generan rituales físicos que van acompañados y que el cerebro los detecta como algo que le tranquiliza. Fíjate que nos pregunta, aquí hay una pregunta de un oyente en estos momentos en las redes sociales que pregunta si esto es muy frecuente en personas muy inteligentes. Bueno, efectivamente la gente inteligente suele ser personas muy ordenadas, porque desde el orden al obsesivo hay un límite, hay una línea fina. O sea, la persona que es muy, muy ordenada, llega un momento que ese exceso de orden te lleva a ser obsesivo. Y entonces las personas muy inteligentes generalmente tienen mucho orden en su vida. Y entonces puede ser que su cabeza va a tal velocidad que en un momento dado están pensando, van y vienen, analizan, y su cabeza les da tantísima información que desarrollan trastornos obsesivos. Y es frecuente, pero también te digo que puede ser, o sea, no es una cosa que sea más frecuente en inteligentes. De hecho, hay enfermedades o hay trastornos en personas que tienen algún déficit intelectual que tienen muchos rituales. Entonces, esto es una cosa que puede darse en todo tipo de personas. La ventaja es que esto tiene tratamiento. O sea, yo...
primero es que hay un tratamiento farmacológico que es francamente bueno. Es decir, igual que hay veces que en las medicinas, pues sí, pero no, en este caso tenemos tratamientos que palían, ayudan y en algunas ocasiones casi hacen desaparecer la mayor parte de los síntomas. Hay que tener en cuenta que a medida que uno ha puesto esa medicación es como que la zona del cerebro encargada de este tema, todo el sistema cingulado, la amígdala con la ansiedad, etcétera, se ve aliviado, pero tienes que empezar a hacer pautas. Es decir, yo cada día le doy 3 cosas, que es, hoy los dientes solo me los lavo durante 30 segundos, me ducho durante 5 minutos, porque esta gente se lava el pelo en 2 horas. Es decir, hay todo un componente de un ritual de 3 champús, 2 acondicionadores. Una cosa muy curiosa, y es que hace unos años se descubrió que había hasta una cirugía cerebral que se podría hacer en los pacientes con trastornos obsesivos graves. Es de las pocas cosas en psiquiatría que se pueden operar. Solamente se operan en casos muy extremos y en pacientes que no responden absolutamente a nada. Pero es cierto, que te lo cuento en plan anecdótico, y entonces hay neurocirujanos que lo operan. En mi caso siempre evito eso, porque efectivamente abrir una cabeza me parece que es un tema de muchísimo riesgo, pero he conocido algún caso, especialmente cuando estaba en el hospital, que era tan sumamente grave, pues que ha requerido una cirugía y a veces responden. Pero es verdad que lo mejor en esto es ser consciente de ello. Nosotros nos gusta, después del trabajo, llegar a casa, tengas una casa más grande, más pequeña, más acogedora o menos acogedora, pero es tu momento para ti. Pero cuando tu mismo cuarto o tu mismo salón es el lugar donde cenas, desayunas, te relajas, trabajas, el cerebro necesita esos cambios de espacio para sentirse bien y para notar que realmente relaja. Por eso las vacaciones son un lugar donde tú vas a otro sitio que no es tu casa. El cerebro para descansar necesita ese cambio. Si llegaste al final de este video, dale me gusta, comenta, comparte y recuerda siempre que en el fondo de cada persona hay tesoros escondidos que solo el amor revela.